Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por su importante compañía, por la asistencia, por la participación. Bueno, los quiero invitar a la quinta edición del curso de profundización tributaria Personas Jurídicas. Vamos a estar con el doctor Corredor, con el doctor Alberto Valencia, el doctor Harold Parra, el doctor Jairo Casanova, el doctor Andrés Moreno y el doctor Roger Román. Vamos a tener el módulo de determinación de ingresos, costos y valores patrimoniales. Vamos a tener beneficios tributarios y tasa efectiva mínima. Vamos a ver la declaración de renta y la conciliación fiscal, el impuesto a los dividendos con el doctor Valencia, la tributación internacional, los BEPS, la regulación del OCDE en 2025. em, También los contratos de colaboración empresarial. Vamos a tener retención en la fuente, procedimiento tributario, devolución y compensación de saldos a favor y el taller de renta a personas jurídicas con el doctor Alberto Valencia. Por allí en esta imagen me hacen falta dos conferencistas y hasta ahora tengo en cuenta el doctor Andrés Pardo y el doctor Carlos Giovanni Rodríguez. Así que voy a pedir que me actualicen la publicidad. Entonces vamos a contar con ellos, súper preparados todos. Entonces va a ser un curso muy completo. Iniciamos el 15 de marzo. Incluye el taller, como les digo, de personas jurídicas con el doctor Alberto Valencia y la herramienta interactiva Todo en Uno de Personas Jurídicas. Nosotros somos líderes y pioneros en la oferta de los cursos de profundización. Vamos a tener 4 horas de consultoría en vivo, dos con el doctor Valencia y dos con el doctor Jairo Casanova. Entonces, esas fechas se las estaré confirmando próximamente, las de los Aconter te responde. Pero está toda la información, los invito, está súper interesante. Vamos a tener siempre, como siempre, las grabaciones, el material, así que los esperamos. Es una nómina muy top, entonces aprovechen. Bueno, también les recuerdo que estaremos mañana, viernes 28 de febrero de 5 a 6 con 1 hora de Accounter te responde NIF con el doctor Jairo Cervera y el lunes 3 de marzo de 5 a 7 con del Accounter te responde revisoría fiscal con el doctor Luis Henry Mocha. Visiten nuestra página, amplíen información de los eventos que tenemos en programación. A propósito, que ya nos acompaña el doctor Beltrán, tenemos con el doctor Planeación Exógena, paso a paso año grabable 2024, preparación 2025, el miércoles 5 y jueves 6 de marzo de 4 a 8. 8 horas de capacitación, ya tuvimos la primera fecha con el doctor finalizando el año 2024 en diciembre, noviembre, estoy como confundida por allí, creo que fue en diciembre. Así que tuvimos que abrir una segunda fecha y será este próximo miércoles y jueves 6. Si usted desea, obviamente, ampliar más información. Visiten nuestra página, amplíen información de los eventos en programación. Hay un evento muy interesante, un seminario gratuito que nos va a dictar la doctora Ruth Yamile Salcedo en Renace el impuesto de timbre. Entonces, esto será el viernes 7 de marzo de 10 de la mañana a 12. Bueno, muchas gracias, doctor. Estábamos revisando por allí también temitas técnicos, entonces a todos gracias por la espera. Doctor, yo te veo allí perfecto, no sé qué tal estamos de audio. Espero que nos encontremos muy bien. Carmencita, muy buenas tardes, muy buenas casi ya noches para todos. Buenas tardes también. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y esperando pues poder dar las respuestas correspondientes a todos sus interrogantes y poder pues de una forma u otra hacer como siempre su apoyo y brindar las correspondientes garantías en todo y ayuda para esta obligación que tenemos nosotros en cuanto a presentar información exógena. Entonces, Carmencita, arrancamos de una vez. Claro que sí, doctor. Yo los invito a utilizar el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Zoom. También es posible levantar la mano. Con mucho gusto les habilito el audio para que puedan socializar con el doctor. Yo tengo por allí temitas técnicos de la cámara, entonces eh, no me está funcionando. Así que voy a estar aquí acompañándolos, pero estoy pendiente, doctor, si en algún momento habilitas el audio a alguna persona que nos levante la mano y que quiera compartir contigo la pregunta. Por ejemplo, por allí tenemos al señor Luis Osorio.
No sé si de una vez le damos la palabra, señor Osorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una consulta. Una unión Cuéntemelas. temporal eh, dos partícipes constituyeron una unión temporal con participación contractual del 90-10, pero la facturación la hicieron de manera individual y facturaron el 50-50, el 50% el uno y el 50% el otro. En exógena, ¿cómo se puede reportar? Porque la distribución de las utilidades que genere la unión temporal, pues va a ser de acuerdo a la participación contractual, 90-10. Ahí es que nosotros nos inventamos unas cosas a ratos y nos gusta complicarnos la vida. Cierto. Para las uniones temporales y los consorcios, ellos desde la creación y desde sus normas de creación dicen que los consorcios como tales, para efectos de responder y hacer las correspondientes actividades fiscales, deberán estar en cabeza de la persona que facture. Para ellos, tanto para los consorcios como para las uniones temporales, permite la norma que los miembros del consorcio designen una persona que facture, varias personas que facturen o creen un ente que normalmente es el consorcio que también puede facturar. En esas condiciones son ellos los que deben hacer el reporte de facturación electrónica, de información exógena. Si se crea una figura que se llame unión temporal fulanito, pues esa unión temporal será la que debe hacer el reporte y será la que debe facturar. Pero como ustedes en ese consorcio decidieron que debía facturar, pues cada uno deberá reportar de igual manera lo que le corresponde. Pero como no hicieron la facturación bajo los niveles de participación, que son 90-10, sino los hicieron 50-50, pues uno tendrá que reportar. Bien puede ser que es que a mí me corresponde la totalidad de eso o decir, me corresponde a mí de esta facturación que yo hice, del 50% de la facturación que hice, me corresponde a mí el 90% y el 10% al otro. Y el otro también reportar de la facturación que yo hice, me corresponde el 10% a mí y el 90% al otro miembro de la unión temporal. Ahí el cuento y lo que trata de hacer la información exógena es que la persona que facture sea la que reporte, porque no solamente se reporta lo que se factura, sino que se debe reportar también todos los pagos, todos los gastos y todas las condiciones que se, y todas los gastos necesarios, pagos necesarios para desarrollar la actividad del consorcio. Entonces, pues lo que tenemos que mirar es esos pagos también, quién los hizo. Y si los pagos se hicieron 50 y 50, de igual manera le corresponderá a uno decir, estos fueron los pagos que se hicieron, pero el costo será 90% del consorcio, del unido temporalmente que tiene 90% y 10% del que tiene el 10% correspondiente. Entonces se complicaron un poquitico la vida y lo que significa es que cada quien va a tener que trabajar el doble ahora. Bueno, doctor, ¿aló? Sí, Luis, le escucho. Sí, a ver, el que tenía el 90 facturó el 50% del total y así mismo fueron los Los costos, gastos. ¿no? Y Claro. los gastos. Entonces, en su, digamos, formato de temporales de ingresos, ahí reportaría el 100% porque todo le corresponde. Como ese 50 está dentro del 90, él reportaría todo. Sí, pero es que no puede ser tampoco todo, no puede ser, porque el otro que reportaría entonces cuando él haga la facturación. No puede decir que a mí me toca el 20, el 10%, sino tendría que decir que le toca el 20%, porque del 50%, él factura el 50%, pero él es socio y unido temporalmente en el 10% del total. Entonces tendría que empezar a mostrar que es que tengo un 20% del ingreso y el otro tiene el 80% nada más. Y se empiezan a distorsionar y se empiezan a mostrar. ¿Qué tienen que hacer cada uno de ellos? Los ingresos los reportarán en el formato 5248. Esos ingresos los reportan en el 5248 y ahí en el 5248
48 que son ingresos, pues le dirán a la DIAN qué tipo de contratos son. Como son un consorcio, entonces tendrán que decirle que son tipo de una unión temporal, entonces que son tipo de contrato 1, que el concepto del ingreso será 40-10 porque es un consorcio, unión temporal, reportarán de quién reciben el ingreso y cada uno, después de decir de quién recibe el ingreso, aquí en la parte final, en estas columnas, tendrá que reportar cuánto le corresponde al unido temporalmente 1, 90%, y cuánto le corresponde al unido temporalmente 2, 90%, dando aquí los datos del número de documento del unido temporalmente número 1, que tendría el 90%, y el otro, los datos del unido temporalmente 2, que tiene el 10%. Y así correspondientemente tienen que llegar y hacerlo también para la parte de gastos. Entonces, la parte de gastos lo harán en el formato 5247 y allá reportarán entonces efectivamente que yo soy un consorcio, qué tipo de concepto se hizo, cuáles fueron las condiciones y bajo qué circunstancias como tal lo están haciendo, teniendo en cuenta que al final tendrán que estar haciendo la parte de repartición de los gastos también en la misma proporción. Es decir, el 90% de cada pago para el unido temporalmente 1 y el 90% para el unido temporalmente 2 con el 10% para todos y cada uno de los gastos, y los que hizo el unido temporalmente 1 lo dará así, y los que hizo el unido temporalmente 2 también los hará de la misma forma. Ah, ok, doctor, perdón, la última pregunta. Quiere decir que yo, digamos, tengo el 90% y digamos del 100% que facturé, la parte que me corresponde a mí la reporto en el 1007 y la parte que le corresponde al otro partícipe que tenía el 10 la reporto en este formato de temporales. No, es que no debería ser así porque usted está facturando es en razón de ser un consorcio, no está facturando como persona individual, sino como miembro de una unión temporal a nombre de la unión temporal. Entonces deberían reportar no en el 1007, sino en los formatos de cooperación como tal empresarial. Ah, ok, el 100% en esos formatos. El 100% allá, sí, señor. Ah, ok. Pero distribuido, reporta el 100% en el 5248, pero distribuido en los porcentajes que a cada miembro de la unión temporal le corresponde. Ok. O sea, yo reporto el 90 y él el 10. Usted tiene que reportar el 100 diciendo que le corresponde el 90 a usted y el 10 al otro. Ok. ¿Y el otro nada entonces? Y el otro reporta también el 100% de lo facturó diciendo que le corresponde el 10 a él y el 90% al otro. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Ya me quedaba claro. Enredadito. Sí, señor. Muchas gracias. Escuchamos al señor Javier. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Una Albert, ¿cómo está pregunta. usted? Muy bien, gracias. Doctor, lo que pasa es que nosotros somos una empresa distribuidora de minorista de combustible y mi inquietud radica es que como nosotros hacemos la distribución de los ingresos por el margen de comercialización, pues contablemente nosotros tenemos un macro de ingresos de acuerdo a la facturación electrónica que hemos emitido. Pero cuando yo voy a mirar mi parte fiscal, pues mi ingreso es menor por esa distribución que yo hago. Al momento de ir a reportar el formato 1007, debe coincidirme con el valor que yo tenga en mi renta, que fue en la distribución que hice del margen de comercialización, o debo reportar mi totalidad de ingresos como tal, que son los contables. Bueno, usted lo dice, sus ingresos son y corresponden a únicamente lo que le corresponda por el margen de contribución correspondiente. Esos son sus ingresos. Sin embargo, recordemos que la información exógena no es para brindar información suya, sino que la información exógena, y por eso se llama exógena, es para rendir la información de los terceros con quienes usted tiene algún tipo de operación, algún tipo de
generación de ingresos si son ingresos o pago si son pagos. Entonces, bajo esa condición y bajo esa circunstancia, pues usted tendría que estar diciendo yo le vendí combustible a fulanito de tal por el valor que le haya reflejado y por el valor que como tal se haya mostrado en la condición correspondiente a ello. Entonces, no tiene usted que reportar en exógena el porcentaje que a usted le toca por correspondiente a ese margen de contribución, sino usted tiene que reportar es lo que usted facturó a la persona que como tal usted le facturó. Entonces tendrá que reportar en el 1007 la totalidad de los ingresos y el valor total que factura, no solamente su margen de contribución. Obviamente usted me va a decir, pero no me cuadra con lo que yo reporto en la renta. Es cierto, no reporta en lo que la renta, pero es que precisamente por esas disposiciones que vienen desde hace ratico, eso está por allá desde la ley 26 del 89, creo que es lo que tiene que ver con esa condición, en la cual ellos deberán entonces estar haciendo el reporte es bajo esa figura y bajo el reporte rentístico, no el reporte en información exógena, que sí tienen que hacerlo por la totalidad del ingreso. Y entienda usted, si yo le compro combustible, pues yo voy a decir que le compré a la estación de servicio tal la suma de tanto y que se espera entonces que sea algo que se pueda cruzar y usted debería estar diciendo lo mismo. Yo vendí la suma de tanto. Ahora, el hecho de que usted haya vendido, pues no implica que deba pagar por la disposición especial que tienen ustedes en la parte de renta la suma que debe estar usted apenas pagando. Ok, doctor, vale, muchísimas gracias, muy amable. No, señor, con gusto. Bien, muchas gracias, señor Javier. Gracias, doctor. Ya no tenemos aquí más manitas levantadas, entonces, adelante, doctor. Gracias, Carmencita. Bueno, por aquí Gracias. me pregunta Hugo Mario. ¿Nos puede indicar, por favor, cómo se reporta en medios magnéticos la repartición de utilidades no grabadas durante el año 2024? Bueno, miremos cositas ahí específicamente que nos pueden llegar a generar unas diferencias o unas condiciones específicas. Entendamos esto. La repartición de utilidades deberá hacerse teniendo en cuenta, tanto bien sea por dividendos o por participación, primero, las operaciones que me solicita que haga el artículo 49. Es el artículo 49 del Estatuto Tributario. Me pide que cuando yo vaya a distribuir utilidades, haga la operación correspondiente para entender cuánto de esas utilidades son grabadas y cuántos son no grabadas. Y adicionalmente, me pide que también yo debo dividir esas utilidades si correspondieron a utilidades obtenidas del 2016 y hacia atrás o del 2017 y hacia adelante. Entonces, separamos eso en dos grupos y después miramos cada grupo si las utilidades son grabadas o no son grabadas, lo que me va a dar entonces 4 posibilidades para reportar, porque yo te podré tener del 2017 en adelante grabadas en lo que llamamos nosotros subcédula 1, del 2017 en adelante no grabadas en lo que llamamos subcédula 2, del 2016 hacia atrás como ingreso y de los 2016 hacia atrás, que es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Habiendo hecha esa separación y habiendo hecha esa distribución correspondiente, para efectos de exógena, para efectos de certificación a los socios, para que ellos puedan después incluir también en su renta, yo deberé reportarlo en alguno entonces de estos 4 conceptos que están en la parte final de la diapositiva que les estoy mostrando, identificada con los numerales 48, 49, 50 y 51, que corresponden a los conceptos 5068, 5069, 5070 y 5071. Si fueron utilidades que correspondan a los años 2016 y anteriores, se reportarán entonces calculadas de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 49, se reportarán bajo el concepto 5068. Si el cálculo que se hizo correspondió al resultado de aplicar lo que dispone el numeral tercero del artículo 49, se reportarán en el 5069.
Y si fueron utilidades del 2017 hacia acá, y el cálculo corresponde al parágrafo 2, son 50-70, mientras que corresponde al numeral tercero serán 50-71. Desde ahí que necesitemos nosotros hacer la distribución correspondiente, porque cada uno de estos 4 grupitos tiene una tarifa de renta diferente y por lo tanto también unas responsabilidades impositivas grandísimas. El no reportarlo manera correcta puede implicar para el socio pues que va a tener una mayor carga tributaria simplemente por la mala apreciación. Entonces hay que hacer esa tareita desde el inicio en la forma correcta, por favor. Me dice Marta Garzón. El auxilio de estudio, que es deducible para la empresa, se reporta en el formato 1001 con el NID de la universidad. Ahí también me gusta a mí meterle un poquitico de teoría a las condiciones, Marta. Para que el auxilio de estudio pueda ser deducible para la empresa, es necesario que ese auxilio de estudio corresponda al desarrollo de un programa educativo que tiene la empresa. La normatividad dice que los pagos que se hagan para estudio del empleado o de su grupo familiar básico cuando correspondan al desarrollo de un programa educativo harán parte y no serán constitutivos de renta para el trabajador en ningún momento. Ello lo que quiere decir es que en las empresas es necesario que se cree el plan de capacitación o el plan de estudio y que a ese plan de capacitación tengan derecho cualquiera de las personas que están en la empresa. Si no se tiene ese plan de capacitación, si no se decidió que yo le voy a pagar la especialización a Juanito, porque es que Juanito me dijo, ay, mire, ayúdeme, y no le estoy pagando sino a él, y la única persona que tiene derecho a ese plan de estudios es él, la DIAN le va a decir que no hay plan de estudios, que lo que hay es una preferencia por una persona, un ingreso adicional para esa persona y que esos montos, si bien pueden ser deducibles para la empresa, pasan a ser un ingreso en especie para el trabajador. Mientras que si se hacen en desarrollo del plan de estudio correspondiente, ahí sí tendrán que ser tomados en un todo como parte del gasto de la empresa porque es una necesidad para poder obtener los ingresos de la empresa. De la otra forma pueden no ser. Si corresponden al plan de estudio, efectivamente usted lo puede reportar y lo debe reportar en el formato 1001 con el NID de la universidad porque fue quien recibió el ingreso de parte de la empresa. Si no corresponden a plan de estudio, lo deberá reportar en el 2276 como un otro ingreso al trabajador porque hace parte de los valores que para él conformarán sus ingresos y harán parte de la renta. Es decir, tengo que tener yo claro cuál es la consideración y cuál es la razón de ser para que sean considerados como no constitutivos de renta como tal. Ginelda me dice, solo es para este año 2025 el reporte de 2024. Entidades privadas eclesiásticas que le dan vida jurídica a entidades eclesiásticas tienen la obligación de reportar en formato a qué entidad le dio vida jurídica, así sea antes de 2024. Gracias. Jenner, me enredó bastante su pregunta porque, Virgen Santísima, creo que no la estaba captando del todo bien la pregunta, pero creo que lo que me está queriendo decir usted es que hay unos obligados a reportar información exógena que corresponde a quien otorgue personerías jurídicas. Esas personas que otorguen personería jurídica, que son los que están obligados aquí por disposiciones. ¿Dónde está esa partecita? En el numeral 18. Las entidades que otorgan o cancelan personerías jurídicas tienen una obligación de reportar. Es quien otorgue esas personerías jurídicas, que me imagino es el ejemplo, el ejercicio que me está planteando Ginier, una entidad privada eclesiástica que le da vida jurídica a entidades eclesiásticas, o no sé si me está hablando de otra cosa porque me enredó, pero si es
que es una entidad que puede otorgar personas. ¿A qué tipo de entidad le otorgó personería jurídica durante el 2024? ¿Quién es el representante legal y quiénes son los miembros de la junta o del consejo de administración correspondiente? Y si se cancela la personería jurídica, deberá reportarse la cancelación correspondiente a esa personería jurídica también en los formatos que corresponden. Eso viene desde el año grabable 2023, no nació ahorita para el año grabable 2024. Y en esa época decían, quienes hayan dado vida a personas jurídicas desde el año 2021 en adelante deberán reportarlo todo acá en el 2023. Ahora, como eso ya se hizo, pues no corresponde sino reportar las que se crean o las que se cancelan en el 2024. Ahí hay una condición pues que nos genera a nosotros esa circunstancia específica y puntual para saber qué es lo que debe hacer. Y espero que haya sido eso lo que me haya estado preguntando, o si no fue que no le entendí correctamente la pregunta. Entonces, para que me cuente después si era eso lo que me estaba diciendo. También me dice, las facturas electrónicas a las que se le hizo nota crédito, es obligación reportarlas en información exógena y deben estar en la información contable. La información contable, y para efectos la información fiscal, siempre se debe realizar bajo la figura de documento fuente. Es decir, tenemos que tener un soporte que nos permita a nosotros hacer todos los registros en nuestra contabilidad. Por lo tanto, siempre que se genere una factura, yo debo registrarla. Ah, que de manera posterior le hice una nota crédito. Pues ahora registre la nota crédito. Pero yo debo estar haciendo las operaciones en la forma correspondiente. Y sería eso lo correcto. Sin embargo, también pues, eso es lo correcto y según las disposiciones. Sin embargo, también es cierto que muchísimas veces yo hice la factura y me equivoqué en la factura, y como ya no me permite anular facturas sino hacer la nota crédito, entonces yo hago una nota crédito anulando la factura, pero que ni el ingreso se dio, ni una devolución, ni una condición, sino simplemente hubo una anulación. Eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, en la vida real, muchísimas personas cuando hacen esa anulación no registran ni el ingreso ni la nota crédito. Ojo, usted no lo registra en su contabilidad. Pero para efectos de la DIAN, como se hizo la factura electrónica, cuando se hace la validación previa, la DIAN de una vez sabe, tuvo tanto de ingreso. Y cuando se hace la anulación, la nota crédito, la DIAN de una vez sabe, tuvo una devolución, una rescisión, una anulación por tal valor y por tal circunstancia como tal. Pues como la DIAN sí lo sabe, cuando la DIAN empieza a preparar todas las benditas declaraciones que ellos preparan, que llamamos nosotros ahora sugeridas, pues va a tomar, son los datos que están en el sistema, y deberá tomar la totalidad de los ingresos y la totalidad de las devoluciones. En el formato 1007, que es en el que nosotros tenemos que reportar la facturación que como tal se dio, en ese formato 1007, nosotros debemos estar reportando los ingresos, y adicionalmente a reportar los ingresos, hay una columna que tiene el mismo formato 1007 en la cual se reportan las devoluciones, las rebajas y los descuentos. Entonces, en la parte correcta debería yo estar registrando el valor total del ingreso y las devoluciones en la columna como tal, para que se entienda que realmente no hubo una venta o que el valor total de la venta lo hay. Pero ya dependerá del proceso interno que tengo yo y si la nota de crédito correspondió a una devolución, rebaja y descuento, o se hizo fue una anulación para ella, que ya es el criterio que tiene que cada quien conocer. Marisol me pregunta, en el formato 1647, ingresos recibidos para terceros, en una notaría, cuando se reciben ingresos para la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿se debe reportar uno a uno la persona o tiene alguna base? Marisol, desafortunadamente el 1647 solamente tiene base para decir cuándo se debe reportar.
y dice que se deberá reportar el 1647 cuando la persona para quien yo recibí el ingreso tiene unos montos recibidos mayores a las 24 VTs, al 1.100.000 pesos correspondiente en el año. Pero con relación a las personas que generan el ingreso, no hay ninguna apreciación específica dentro del formato. Pero si nosotros vamos a ver la parte de ingresos, en la parte de ingresos me dice que yo debo reportar la totalidad de los ingresos siempre que los identifique y que con el 2222222 únicamente deberé reportar aquellos que no pueda identificar. Para el caso de las notarías, en la partecita que reciben para notariado y registro, siempre tienen identificado quién es la persona que les gira esos recursos, quién es la persona que les está pagando esos recursos, que no se los está pagando a la notaría, sino se los está entregando a la notaría para que la notaría después haga la transferencia correspondiente a notariado y registro como tal. Entonces deberán especificarse uno a uno las personas que generaron esos ingresos precisamente por no existir una definición de que esos deberán ser reportados entonces en una condición correspondiente. Me comenta Miguel Hernando, en la resolución 188 que modificó el artículo 75 de la resolución, realmente no modificó el artículo 75, sino adicionó el artículo 75 de la resolución. Me imagino que es ese que me está hablando. Incluyeron los contribuyentes del artículo 23 en el formato 2834 e ingresos superiores a 20.000 VTs. ¿Qué objetivo tiene el abrir este formato y que se omita y que si ese formato omite el 1001? Bueno, yo estoy mirando porque es que el artículo 75 no me da exactamente esa condición, no me da exactamente esa circunstancia, entonces quisiera mirar acá para buscar cuál es el 2834 para poder revisar una condición correspondiente. Porque si es el 2834 es la información de la CESAL, que está en el 75, lo que no veo es que en ningún lado me digan cuando sean superiores a 20.000 VTs, ni en la parte del 74. Ok. Bueno, no, ya. La parte de las 20.000 VTs está en el artículo 74, pero es que el 74 y 75 van conjuntos, Miguel Hernández. Entonces, por eso es la condición. Pero sobre eso, dos cositas antes de responderle la pregunta. Esos nuevos formatos que se llenarán en virtud del artículo 74 y 75, que serán en el formato 2834, efectivamente, deberán reportarse, y en el 2835, deberán reportarse a partir del año gravable 2025 y se harán en el 2026. Ellos como tal no se reportan ahorita para este año. Eso pues con el deseo de brindarle a usted pues como una tranquilidad en esa condición de que por lo menos para este año no tenga esas condiciones. Así lo dispone el parágrafo quinto del artículo 66 de la misma resolución, que dice allá en el parágrafo quinto: los artículos 73, 74, 75 y 84 de la presente resolución iniciará la obligación de presentar la información correspondiente a partir del año gravable 2025 en los plazos que rigen para el año calendario 2026 en adelante. Entonces, por ahora y para este año 2024, Miguel, no se complique mucho con esas condiciones. Pero ya ahora sí hablando sobre lo que usted me está preguntando. Lo que me están diciendo o lo que quiere y el objetivo de la DIAN de este formato 2834 y 2835 es la demostración que debe hacerle cada una de las entidades sin ánimo de lucro para poder pertenecer al régimen tributario especial. El requisito que se le coloca a estas entidades sin ánimo de lucro es que los excedentes que se obtengan sean invertidos en el año siguiente en el objeto social como tal. Entonces tiene que decirse ahora cuál fue y qué fue lo que se hizo en eso. Todas las entidades sin ánimo de lucros
termina el año, obtienen unos excedentes, se comprometen a ejecutarlo, en la declaración de renta ya hay un rengloncito que pide tal cosa. Ahora lo que le piden en información exógena es que tienen que decir en qué actividad se desarrolló. Si la plata no la alcanzan a utilizar en el primer año y se demoran más de un año ejecutándola, tienen que contárselo al consejo, tienen que contárselo a la asamblea para poder hacer los gastos en los años siguientes en un plazo mayor a un año. Y en ese caso se llena el formato 2834 cuando sea más de un año. Se lo exigen a las personas que tengan ingresos mayores a 20.000 VTs, al tipo de entidades que tengan ingresos mayores a 20.000 UTs, que son los que tienen que, por disposición del régimen tributario especial, rendir memoria técnica. Y entonces en estos formatos lo que van a hacer es hacer la discriminación de esos valores y de esos conceptos. No reemplaza a los formatos 1001, porque en el 1001 se tendrán que reportar la totalidad de los pagos, que no necesariamente puede que haya algunos correspondan y se hayan atendido con excedentes, pero otros corresponderán a su operación normal dentro de la condición específica de la entidad sin ánimo de lucro. Esos tendrán que seguirse reportando en el 1001. Si la entidad sin ánimo de lucro paga salarios, paga a contratistas, seguirá reportando el 2276. Y aquí en estos nuevos formatos, 2834 y 2835, reportará son en qué actividad de su objeto social se realizó el pago correspondiente de esos excedentes que se hubiesen obtenido originalmente. Sin embargo, vuelvo a recordarle, para este año 2024 no deben reportarse esos formatos solicitados mediante el artículo 75 y 74 de la resolución. Por eso, para quienes asistieron a la charla de retos o a los que asistieron a la parte general de la información exógena del taller de preparación, para este año no se tuvieron en cuenta de ninguna forma esos formatos, bajo ninguna condición y bajo ninguna circunstancia específica, pero es esa la razón por la cual no fue necesario pues incluirlos. Bueno, me pregunta Marilu. Espere que me perdí. Ya. Doctor, Persona, permíteme, terminamos este y ya le damos la palabra a los que están. Ya vamos. gracias, doctor, qué pena, gracias. No, persona natural profesional, médico oftalmólogo con consultorio, establecimiento que vende gafas y otros aparatos. Su patrimonio es de más de 1.800 millones. Comenzó a llevar contabilidad en julio del 2024 con presentación de impuestos. Practicó retención en la fuente, una sola transacción. Tiene un empleado, pero le paga a través de servicios temporales. Debe presentar información exógena, como reporta los gastos salarios pagados a través de la empresa temporal. Empecemos por la parte final, Marilu. Si tiene una empresa temporal, él no tiene gastos de salarios. Tienes contratada a una empresa para que le preste un servicio. Entonces él deberá reportar, le pago a la empresa temporal tanto. La empresa sí es la que debe decirle a la DIAN, yo le pago a mis vinculados esto y esto, porque esas personas son empleados asalariados, pero es de la empresa temporal, no de esta persona que contrata a la empresa temporal. Entonces se reportará a la empresa temporal. Las personas naturales deben reportar información exógena única y exclusivamente si cumplen los requisitos de ingresos para hacerlo. No tiene nada que ver ni el patrimonio, ni la profesión, ni a qué se dedica, sino tendremos que mirar es la parte correspondiente a sus ingresos. Me dice entonces el numeral cuarto del artículo primero de la resolución 162. Estarán obligadas a presentar información exógena a las personas naturales que en el año gravable 2024 o 2023 hayan obtenido ingresos brutos mayores a 11.800 VTs, que equivalen a 555.367.000 pesos. Entonces, primera tarea, mirar cuánto fueron los ingresos brutos de esta
profesional que me estás preguntando, para ver si los ingresos, insisto, no me importa el patrimonio, superan 555.367.000 pesos. Y adicionalmente, mirar si recibe ingresos por rentas de capital y rentas no laborales y si esos ingresos superan 2.400 VTs, 112.956.000 pesos. Si cumple esos dos requisitos, esa persona natural tiene que reportar información exógena. Si cumple esos dos requisitos. Ahora, si los cumpliere los dos requisitos, tendríamos nosotros que llegar a dar el numeral sexto. Y el numeral sexto dice que las personas jurídicas y asimiladas, naturales y asimiladas, públicas y privadas, y cualquier obligado a practicar retención en la fuente, tiene que reportar información exógena. Y tú me estás contando ya que esta persona practicó una retención en la fuente, o sea, se encontraba obligado. Por lo tanto, sea por el numeral cuarto o sea por el numeral sexto, esta persona que tú comentas debe presentar información exógena como tal. Ahí sí corresponde. Ahora sí, Carmencita. Doctor, gracias. Sí, señor. Escuchamos al señor Guido. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Buenas señor, tardes, sí, claro que sí. Buenas tardes, Carmencita. Buenas tardes, doctor Beltrán. buenas ¿Cómo Mi está? tardes. pregunta va con las empresas de juegos de suerte y azar, los casinos. ¿Cómo reportan los ingresos donde no se pueden identificar los clientes? Todos los llevo con el NID 222. 2222222. Sí, señor. Sí, señor. Así lo dispone exactamente el formato 1007, que usted identificará a las personas, pues cuando las puede identificar, y que si no las puede identificar, entonces el reporte lo debe hacer bajo el NID 2222222. Ese es el parágrafo primero del artículo 22 de la resolución 162. Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de bienes o servicios por algún medio se informará acumulados en un solo registro con 2222222, razón social, cuantías menores, tipo de documento 43 en el concepto que corresponda. Entonces, seguido, se va a acumular todo lo que facturó, que usted tiene que hacer la factura a lo que sea, según sus métodos correspondientes, y lo reportará bajo el 2222222. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, señor Guido. Escuchamos al señor Armando Pinzón. Señor Pinzón, buenas tardes. Buenas tardes, Carmenza. Gracias. ¿Cómo está? Sí, señor. Bien, bien, muchas gracias. Doctor Beltrán, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, sí, señor. Quería preguntarle relacionado con, primero que todo, pues se utiliza la metodología en la contabilidad con las licencias de maternidad, de la cual no se genera el gasto, sino se genera es una cuenta por cobrar con la EPS. Entonces, ¿cómo reporto yo al trabajador si, por ejemplo, trabajo y tengo solamente 9 de los 12 meses, por ejemplo, si esos 3 meses, pues no es un gasto para la empresa porque estoy realmente recuperando o me están pagando a través de la EPS esa licencia? Bueno, Armando, ahí tenemos que nosotros volver a recordar es cuál es el objetivo de la información exógena. Y el objetivo de la información exógena en ningún momento es reportar los gastos de la entidad. Ese no es el objetivo de la información exógena. El objetivo de la información exógena es reportar información de terceros para fiscalizar a esos terceros. Entonces, lo que la DIAN necesita de nosotros es que le digamos nosotros a quién le entregamos plata. No me pregunta si eso es gasto mío, si eso es costo mío, si eso es condición. Que indirectamente lo hace, pero el objetivo no es ese. Entonces, para el caso de las incapacidades y licencias, si bien eso no es un gasto de la entidad, sino un valor que debe pagar la correspondiente EPS y que me lo pagará a mí en cuoticas, en un solo contado, como sea, sí, me lo pagará. ¿Quién sabe cuánto fue lo que se le correspondió y cuánto se le pagó
al empleado soy yo empleador, que además de eso, pues yo veré si no le pago, sino el 50, dos terceras partes o le pago la totalidad o en qué incurro si le descuento, ya es una condición adicional. Por lo tanto, si la obligación de reportar las incapacidades recae en el empleador y no en la EPS, porque es para verificar que el empleado cumpla también con sus obligaciones fiscales. Ok, doctor, muchas gracias. Pues estuve escuchando usted relacionado con la pregunta de la cual cuando se equivocan en una factura y se anula, y usted recomienda que debemos colocar tanto el ingreso como la devolución. No, es lo que ¿Sí? dice la norma contable, no la norma No, no, contable no, dice que es que como la yo voy a norma hacerlo bajo el contable documento es, fuente, la factura no, es no, por eso, no, o sea, no quiero entrar en polémica, sino en el sentido de que la norma contable me dice que si realmente es un documento que está anulado, pues yo no lo contabilizo, ¿sí? cierto, Y si así no lo es. contabilizo, pues tampoco lo envío en una información exógena, ¿sí? Estoy de Porque acuerdo con realmente usted. no existe el ingreso como tal en ningún momento, solamente la devolución como tal es porque realmente se Es aplica la devolución. devolución por precio, por cantidades o por lo que fuese. Creo que entendí mal o escuché que usted debería decir que lo debía reportar independientemente o no. No, no, es que son dos condiciones. La pregunta me la hacían si yo hago una factura y después y posteriormente una nota crédito. Yo decía Ah, que, ojo, la nota crédito a qué corresponde. Si la nota crédito es una anulación porque no se realizó la condición o si la nota crédito es una devolución, una rebaja o un descuento. Y que el formato 1007 me pide que reporte en una columna los ingresos y en otra columna los menores valores de esos ingresos por concepto de devoluciones, rebajas o descuentos. Pero que cuando la anulación se da, realmente la operación no se realiza, no hay el ingreso y ya es una condición interna mía el manejo de esa circunstancia. Para efectos del sistema DIAN, si usted va a mirar en el sistema de la DIAN, cuántos fueron los ingresos brutos que usted facturó electrónicamente, le va a sumar esa factura. Usted lo que tiene que tener claro es que puede tener esas diferencias y tener la claridad de por qué son esas diferencias, a qué corresponden y cómo llegar a sustentarlas. Un ejemplo, no es correcto que yo anule una factura porque el proveedor me dijo, ah, no, cámbiemele la fecha. Entonces, la bueno, factura que yo hice en diciembre 15, el proveedor me dijo, anúlemela para no dejarla en diciembre, sino dejarla con fecha enero. Y yo hago una nota a crédito anulándola y después hago una nueva factura en el mes de enero. Porque cuando la DIAN le va a decir cuál fue el concepto de anulación y cuál fue la razón para hacerlo, y usted lo dijo, que efectivamente la venta no se haya realizado, es decir, que yo no haya entregado bien o yo no haya prestado servicio, es válido. En caso contrario, siempre para la DIAN será un ingreso. Usted tiene que tener los argumentos y estar es en su conocimiento del por qué se hizo la anulación y poder demostrar lo que efectivamente la anulación es válida en un todo para poder sí llevar esa circunstancia correspondiente. perfecto, doctor Beltrán. Queda muy claro y muy agradecido. No, señor, con el mayor Carmencita, gusto. muchas gracias. Mm, Gracias, señor Pinzón. Buenas tardes, muchas gracias. Escuchamos al señor Luis Fernando Orozco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Doctor, tengo una duda con respecto a los forwards. O sea, cuando se negocia un forward para mitigar la diferencia del tipo de cambio, entonces se genera un activo y un pasivo. Mi pregunta es, esto en información exógena, ¿cómo se registra ese activo, ese pasivo y los ajustes que se van haciendo durante el año de esas inversiones y las utilidad o pérdida que generen? Eso tenemos que empezar desde el principio, es decir, cómo fue la negociación, qué me originó el forward, si yo tenía la factura, cuál fue la razón de hacerse, qué fue la circunstancia. Y ahora, tanto en el formato 1001 de gastos como en el formato 1007 de ingresos, me generaron unos conceptos que se llaman diferencia en cambio, el gasto por diferencia en cambio o el ingreso por diferencia en cambio.
Sin embargo, pues uno de los objetivos de los benditos forward es precisamente evitar esas diferencias en cambios tan significativas por unas condiciones de mercado que pueden ser, sobre todo con nosotros, tan volubles, que en un mismo mes puede estar el dólar en 4.300 y terminar en 4.000 o en menos y después vuelve y sube, vuelve y baja, es decir, tiene unas volatilidades inmensas. Pero tienes que hacerse el seguimiento a cada una de las condiciones, recordando que el objetivo de la exógena es no cuál es su condición interna, sino qué operaciones ha tenido con terceros. Es decir, para el tercero, eso significó mayor ingreso, eso significó mayor gasto, eso significó tener una mayor inversión. ¿Bajo qué sentido y bajo qué circunstancia? Es eso lo que yo debo reflejar, porque tengo que decir es el tercero tal se ganó tanto o el tercero tal me pagó a mí tanto o el tercero tal tiene invertido tanto para que yo pueda realizar ese reporte en exógena, respaldado siempre por un tercero a quien le genero el ingreso. Entonces tengo es que mirar de parte global qué fue lo que sucedió, cómo está para poder hacer el reporte. No es sencillo porque pues todos los días se está haciendo una volatilidad todavía mayor en esos movimientos y en esas circunstancias, pero tiene que llevarse ese tercero por ser tercero en esa condición. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, señor Orozco. Adelante, doctor, gracias. Bueno, por aquí tengo a José Vicente, que José Vicente me dice, doctor Beltrán, ¿en qué formato y concepto se lleva la deducción del 50% por inversión en paneles solares? Si usted hace una inversión en paneles solares, pues usted deberá reportar que usted compró los paneles solares, eso lo hará en el formato 1001, donde dice a quién le compró y reporta la totalidad de la compra. Pero de manera adicional, si usted logra inscribir y mostrar que es inversión en paneles solares, son en cumplimiento de un proyecto de investigación, desarrollo científico, tecnológico, innovación o alguna condición especial que me permita y me dé a mí el beneficio tributario, el descuento tributario correspondiente, ese descuento tributario se va a reportar es en el formato 1004. Entonces, allá en el formato 1004, usted volverá a decir, le compré a fulanito de tal tanta plata, por tal concepto, entre comillas, por ejemplo, descuentos tributarios por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. El concepto 8317, para pues, colocar un ejemplo que podría llevar. Aquí hay otro que, bueno, claro que este es de actividades descuento en inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas, 8333. Entonces yo tengo es que buscar cuál es el concepto que me permite a mí utilizar ese beneficio tributario y reportarlo como tal. Eso los encontrarán en el artículo 39 de la resolución. Y allá, cada conceptico viene diciendo cuál es el estatuto, cuál es el artículo del estatuto o cuál es la norma que le permite tomarse ese beneficio como tal para que usted busque cuál es la que usted le da el beneficio y pueda usted reportar. Es el pago, la compra la reportará en el 1001 porque para que se haga el cruce con los ingresos del proveedor y el descuento tributario, el beneficio que usted va a recibir del 50%, lo deberá reportar en el 1004 bajo el concepto que corresponde. Fernando me pregunta si el prevalidador de exógena ya salió. La verdad, Fernando, le tengo que ser sincero y tendría que mirar ahorita en la página de la DIAN. Yo esta semana no he hecho esa revisión. Me declaro culpable de esa condición de no haber mirado si el prevalidador de exógena ya salió. Estoy mirando aquí en prevalidadores de información tributaria y en el prevalidador de información tributaria tenemos que no hay sino hasta la información tributaria, la vigencia 2023. Esperé a ver aquí qué dice. Aquí hay uno que dice información exógena 2024, me dice cuándo vence, cuándo estará, pero todavía el prevalidador como tal no lo tenemos a disposición. Desafortunadamente tenemos apenas hasta la información tributaria de la vigencia 2023. Acabo de revisar aquí en la página de la DIAN. Ojalá salga rapidito.
Las hipotecas, me dice Luis Fernando, entre personas naturales, ¿se reportan por las notarías? Sí. Los notarios tienen un formato especial para reportar la parte correspondiente a las adquisiciones que se hagan ante notaría, no necesariamente entre personas naturales, sino cualquier tipo de transferencia de propiedad que se haga allá, ante la notaría, en la forma correspondiente. Entonces, esos notarios, los notarios lo deberán reportar en el formato 1032 y esas notarías le cuentan entonces a la DIAN, vendió fulanito de tal, vendió en tanto, compró fulanito de tal, compró en tanto. O vendieron y compraron si son varios. Esa información, normalmente las personas naturales, cuando vamos a presentar nuestra renta, que revisamos la información exógena, allá encontramos que las notarías muy amablemente han comentado eso. A veces para nosotros es difícil encontrarlas porque no aparece notaría 32, no aparece notaría 54, no aparece, sino aparece el nombre del notario que es a nombre de quien se hace el correspondiente reporte. Decían, ¿cómo así que es que yo compré activos fijos a Juanito Pérez por tanta plata? No, cuando uno va a mirar, ese Juanito Pérez resulta ser es el notario número del círculo D y que reportó que se hizo esa compra y que también, pues, quién hizo la venta, además de las retenciones correspondientes. Es decir, esas condiciones son hechas. Ahora, usted no me está preguntando por compra y venta, sino me está preguntando es por la hipoteca. Entonces, si yo voy y como persona natural presto y entrego un valor, y cuando presto y entrego ese valor, hago que sea respaldado dicha valor por una hipoteca. En ese caso, esa hipoteca en ningún momento implica cambio de propiedad. Lo que está implicando es un respaldo económico sobre una deuda. Las hipotecas no van a ser reportadas porque no hay cambio de propietario, no hubo enajenación, ni a título oneroso, ni a título gratuito, sino simplemente es un documento que va a respaldar esa adquisición que será registrado en instrumentos públicos, pues para que quede constancia de que ese bien está afectado y que no puede ser nuevamente negociado, vendido hasta que no se haga el levantamiento de hipoteca. Esas no las reportan las notarías. Miguel Hernando me dice, el concepto 5028 de evolución de retenciones va concatenada al renglón 77 de las declaraciones de retención 350. Sí y no, pero sí. Estas devoluciones son del año anterior o las realizadas en todo el año fiscal que se reportan en los informes. Efectivamente, el concepto 5028 corresponde a las devoluciones que se hacen por los pagos que se reportan, pero el concepto 5028 lo estoy buscando acá, a ver dónde está por acá. Aquí, ya me pasé. Aquí, el primero de esta diapositiva. Me dice, reporte bajo concepto 5028, el valor acumulado de la devolución de pagos, abono en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores. ¿Ves? Son valores que usted en el formato 1001 del año 2023 reportó como pago. Y en el año 2024, al hacer la devolución, pues ya queda en el 2024 que no le va a poder reportar como valor negativo, porque no puede, el formato 1001 no me acepta valores negativos. Entonces la DIAN lo que dice es repórtemelo con 5028 para yo saber que ese es un valor que resta a lo que usted reportó en el formato 1001 de un año anterior para ese mismo tercero. Pero normalmente en el año, si yo hice una compra por 100 retenciones en la compra y después devolví el producto y retengo, para efecto normal en retención se cruza. Es simplemente no me va a dar ni que compré ni que hice la retención porque se cruzan y entonces no hay ningún valor. Es por eso le decía yo que sí tiene que ir concatenado con el renglón 77 de las declaraciones, pero no necesariamente con todas las del año. Cuando yo haga la devolución en enero o en febrero de las del año anterior, yo las debo registrar en el renglón 77.
pero no implica que las demás que hagan el año, si corresponden a retenciones del mismo año, también deban cruzar. ¿Cómo debo reportar los saldos negativos por nota crédito a cierre en el formato 1008? Uy, Daniela, me rajó. ¿Cómo así? ¿Por qué yo voy a tener saldos negativos en cuentas por cobrar? No entiendo. Normalmente también nos dicen en nuestros asientos de cierre que lo primero que yo debo revisar dentro de todas las normas NIF y dentro de todos los procesos son los valores no negativos, sino volteados, para decirlo sencillamente. Y que si yo tengo, por ejemplo, una deuda con el banco por sobregiro, no la debo mostrar en bancos, sino la debo reclasificar a obligaciones con entidades financieras. De igual manera, si usted tiene un valor negativo en cuenta por cobrar, usted no tiene valor negativo en cuenta por cobrar. Usted lo que realmente tiene es una cuenta por pagar. Entonces debería estarlo reportando es como una cuenta por pagar en el formato 1009. Pero eso tendrá que hacerse dentro de mi proceso de depuración y preparación para cierre contable que yo debo elaborar, porque no deberían quedarme valores volteados dentro de una cuenta correspondiente. Si ese es el sentido de la pregunta. Ginier me dice, el pago de rendimientos financieros por acciones preferentes a los socios, ¿cómo se reporta? ¿Como gasto financiero o es un pago de dividendos? ¿Y en qué formato? Sea como sea, si usted hace un pago, lo tiene que reportar en el formato 1001. Ahora, es usted quien tiene que conocer qué fue lo que determinó la correspondiente asamblea y qué determinó la junta, el consejo o cómo está la condición. Allá la norma dice, si la asamblea, el consejo decidió, páguense dividendos a las acciones ordinarias por la suma de tanto, páguense en dividendos a las acciones preferentes por la suma de tanto, dependiendo qué tipo de preferencia se tenga. Si la preferencia implique un mayor valor o un valor mínimo reconocido como dividendo, o implica un mayor valor de dividendo, o implica que no tiene derecho a voto. ¿Cuál es la preferencia como tal? Si además de eso se dijo, los dividendos deberán ser cancelados a más tardar el 15 de agosto del año. Si la cifra no se paga el 15 de agosto, se reconocerán rendimientos financieros a la tasa del tanto por ciento. Mire que ahí hay dos conceptos. Uno, primero, la aceptación de una deuda que corresponde a la repartición de utilidades y dividendos, que como les decía yo hace un momentico para las primeras preguntitas, deberemos averiguar bajo qué sentido es y reportarlas en los conceptos 50, 68, 69, 70, 71. El dividendo que se declare. Dividendo que en el momento en que se decreta, yo debo sacar esa plata entonces de utilidades por distribuir en patrimonio y llevarla a dividendos por pagar en pasivo. En el momento en que se cumpla el plazo que me dieron a mí y no lo haya pagado, deberé reconocer un gasto financiero. Gasto que será obligatoriamente para la entidad un pago financiero. Ya no tiene nada que ver con las utilidades por distribuir. Ya no me va a tocar las cuentas de capital. Por lo tanto, no será un dividendo, sino será un gasto financiero y lo deberé reportar como gasto financiero aquí en el formato 1001 como tal. Hay que también revisar desde el punto de vista ya fiscal y bajo qué condiciones, porque esos gastos financieros podría en algún momento la DIAN llegar a decir que no tienen relación de causalidad con el ingreso y que por lo tanto son no deducibles. Porque usted no está pidiendo plata prestada para trabajar, no está pidiendo plata prestada para adquirir un producto, sino por el contrario, usted lo que está es no distribuyendo unas utilidades y enriqueciendo al socio. Entonces, dependiendo cómo queden esos decretados y cómo quede debidamente organizado, podrá usted llevarlo como deducibles o no. La idea es que lo hagamos en la parte correspondiente para que quede también cubriendo esas condiciones. Yasmín me dice, soy una agencia de viajes.
Debo reportar la operación incluidos los impuestos para el caso de los tiquetes aéreos. Estos están compuestos por la tarifa neta, ingreso de la aerolínea y tasas e impuestos entre los que está el IVA. Pues normalmente, y no sé allá internamente qué haga la agencia de viajes, pero la agencia de viajes lo que le compra, hace es de intermediaria entre el prestador de servicio y la persona que está comprando el paquete turístico. Entonces la agencia de viajes dice, yo le vendo a usted los pasajes de avión, yo le vendo a usted y le doy ya el ingreso y el voucher para que usted disfrute de un hospedaje en un hotel. Yo le contacto con los operadores turísticos para que lo lleven y le hagan el tour, para que le muestren y les traigan, para que le lleven y todas esas condiciones en un paquete. Usted me entrega a mí la plata y yo me encargo de distribuirla allá. Por eso cuando factura, lo hace diciendo que son ingresos para terceros. ¿Por qué? Porque yo cobro el pasaje de avión, pero no voy como agencia de viajes, yo no voy a prestar el servicio de transporte de avión, sino simplemente le entrego la plata a quien va a prestar el servicio de avión. Yo le vendo a mi cliente el servicio de hospedaje, pero quien va a brindar el servicio de hospedaje será el hotel y el de alimentación y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son ingresos para terceros. Ahora, cuando yo contrato con pues le compro el pasaje a la aerolínea me dice, sí, el pasaje vale tanto, y dentro de ese pasaje, ahora le cobran a uno hasta el combustible, porque viene el valor del servicio, el valor del combustible, el valor de la tasa aeroportuaria, el valor del impuesto, el valor de toda la definición que viene en los benditos pasajes. Pero tú haces el negocio es con la aerolínea y tú tienes que reportar es, yo a la aerolínea le pago la suma de tanto. Y es la aerolínea, entonces tú reportarás en ingresos recibidos para terceros es a la aerolínea. Y es la aerolínea la que también tiene que decir ahora ya, de la plata que yo recibo, tanto era de IVA, tanto era tasa aeroportuaria, tanto era, y hace la distribución correspondiente. Pero tú como agencia de viajes te reportarás es en su totalidad a la aerolínea. Miguel Acero me dice, las compras que hago a través de un contrato de mandato, ¿cómo las reporto? Si las está haciendo en las... Bueno, entonces empiezo desde el principio. En el contrato de mandato interviene una persona que es mandante, el que le da autoridad a un tercero para que en nombre de él desarrolle una actividad que se denomina mandatario. Para el caso de información exógena, el obligado a reportar en los contratos de mandato es el mandatario. El mandante no debe reportar qué gastos se hicieron, sino que debe reportarlos es siempre el mandatario. Y ese mandatario deberá reportar los gastos en el formato 5247, donde allá va a reportar bajo los mismos conceptos del 1001 los pagos que hace, pero diciendo esos pagos los hice yo en mi calidad de mandatario, pero realmente son gastos es del mandante, porque debe identificar al mandante como tal. Aquí Giner me dice que sí entendí la pregunta y se la respondí como era. Gracias, Giner. Claudia Patricia me comenta, los agentes de retención solo dejan de reportar el formato 1008 y 1009. Los que deban reportar información exógena por estar obligados a practicar retención en la fuente, ellos, a diferencia de los que tienen que reportar información exógena por haber cumplido tope de ingresos, no deben reportar formato 1003. Es decir, cuando usted reporte por retenciones, no debe decir quién no le hizo retenciones. No debe reportar formato 1007, ingresos. Imagínense, los que reportan por obligados a retener no tienen que reportar formato 1007 y no deben reportar 1008 y 1009. En lo demás, si cumplen las condiciones, deberán reportar los otros formatos. Si son responsables de IVA, pues deben reportar 1005 y 1006. Si no lo son, pues no reportan 1005, 1006. Así, pues, en la parte que corresponda como tal. Pero ellos dejan de reportar 1003, 1007, 1008 y 1009, Claudia Patricia.
Liliana me pregunta, si tengo los datos de un tercero incompleto, pero emití factura electrónica a esta cédula, ¿puedo reportar a consumidor final? Uy, ¿cómo supo que tenía los datos? ¿Cuándo se dio cuenta que tenía los datos incompletos? Eso es un complique porque puede estar uno facturando por allá a personas que quién sabe. Bueno, pero es que aquí no es fácil hacerlo porque a mí me pueden decir a nombre de quién facturo y yo doy una cédula por allá que no tengo ni idea de quién será, o doy un número al revés, o doy datos que no corresponden como tal. Por eso ya en los establecimientos ahora, cuando uno le dicen para crearlo como cliente, permítame la cédula para leer el código de barras. Y así, pues si leen el código de barras, tienen una información fidedigna y me evitan que las personas se inventen y no lo den. Si ya yo sé que está mal, si está la circunstancia en la parte correspondiente, yo le diría que lo reporte como 2222222 consumidor final y que haga esas condiciones sabiendo pues que la información que usted tiene no debe hacer esas circunstancias. Jason me pregunta, una persona natural no declarante de renta, pero facturador electrónico, debe presentar información exógena. Otra vez, Jason, las personas naturales deben presentar información exógena si cumplen los topes de ingreso correspondiente. No deben presentar información exógena por la calidad que tengan, es decir, no presentan por ser comerciantes, por ser responsables de IVA, por ser autorretenedores, por ser facturadores electrónicos, por ser... no, eso no tiene nada que ver. Para saber si una persona natural debe reportar información exógena, lo que yo debo verificar es que cumpla los topes de ingreso. Es eso. Topes de ingreso que son que en el 2023 o 2024 haya tenido ingresos brutos mayores a 11.800 VTs, que en el 2024 y que en el 2024 la suma de los ingresos por rentas de capital y rentas no laborales sume más de 2.400 VTs. Eso es lo que yo debo revisar. Y pues con los datos que usted me cuenta de si es no declarante de renta y factura electrónicamente, pues no le podría yo dar una respuesta fidedigna. Si me dice que no declara renta, pues debería yo suponer, eso implica que no tiene ingresos de más de 555 millones, por lo menos para el 2023. Y esperaría que para el 2024, pues, no lo de, si no es declarante de renta, porque si no pasaría a ser declarante de renta. Entonces yo diría que no, así, sin que tenga los datos correspondientes para poder hacer esa aseveración en la forma correcta. Lo mismo para Yolanda, que me dice una persona tiene ingresos por salarios por 400 millones, vende su casa de habitación por 470, se encuentra obligado a presentar información exógena, ¿qué formato debería presentar? Yolanda, aquí sí le tengo una muy buena noticia. Primero, si miramos solamente esta diapositiva de personas naturales, me dice que tiene que tener ingresos brutos que superen 555 millones. Según lo que tú me comentas, tiene 400 millones de ingresos brutos por rentas de trabajo y 470 millones por ganancia ocasional. Eso me daría 870 millones. Por lo tanto, estaría cumpliendo el primer requisito. Sin embargo, el segundo requisito es que la suma de los ingresos brutos por rentas de capital y no laborales superen 2.400, 112.956.000 para el año grabable 2024. No sé en la información que tú me das, Yolanda, si tiene ingresos por rentas de capital y rentas no laborales. Si los tiene y llegan a superar este tope, estaría cumpliendo el segundo requisito. De lo contrario, no. Y si no cumple con el segundo requisito, no debe presentar información exógena. Pero la buena noticia que le tengo yo es que a las personas naturales, para que queden obligadas, dice el primer requisito, que en el 2024 o 2023 hayan obtenido ingresos brutos. Y ahora, a partir de este año grabable, el parágrafo primero de ese artículo primero de la resolución me dice, los ingresos brutos para efectos de determinar esos topes en los numerales 4 y 5 incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los de ganancia ocasional. Pero me le anexaron la partecita que está en verde, excepto el correspondiente a la casa de habitación. Casa
y o apartamento de habitación. Entonces, para la pregunta que me hace Yolanda, que me dice que tiene 400 millones por salarios y 470 por la casa de habitación, como yo no debo sumar lo de la casa de habitación, tendría únicamente los 400 por salario. Y como 400 es menos de los 500 de las 11.800 VTs, que son los 555.367.000 pesos, esta persona no debería reportar. Esa resta y no incluir la venta de la casa o apartamento de habitación es nuevo para el año gravable 2024 y siguientes. Daniela vuelve a preguntarme, ¿cómo reporto los saldos negativos que quedaron a cierre de 2024 por notas créditos en el formato 1008? Creo que esa pregunta ya la habíamos visto y le había dicho que lo que tienes que reclasificarse ese saldo negativo a que no es una cuenta por cobrar, sino que sería una cuenta por pagar. Sonia Suta me escribe, una persona natural del régimen simple de tributación obligada a reportar exógena que reporta en el formato 1001. Es decir, debe reportar los costos y gastos en que incurrió en el 2024 o no reporta debido a que no descuenta costos y gastos en su declaración. Sonia, otra vez insisto en lo que he dicho varias veces hoy. El objetivo de la exógena no es mirar si tú tienes costos y gastos y de cuántos son tus costos y gastos. Ese no es el objetivo. Esa es una información adicional que obtiene la DIAN, pero no es el objetivo principal de la exógena. El objetivo principal de la exógena es saber qué recibieron los terceros de parte mía. Por eso, los obligados a reportar tienen que reportar qué le pagaron a los terceros. En el caso de los del régimen simple de tributación, ellos declaran y calculan su declaración de renta de acuerdo a los ingresos y no lo depuran, no la depuran con los gastos. Pero eso no quiere decir que no haya tenido gastos y que no le haya generado a un tercero ingresos. Entonces, se le pide que reporte a esos terceros a quienes le generó ingresos. ¿Por qué razón y por qué concepto? Entonces me dice acá en el parágrafo 3 del numeral primero, donde está la parte final. Las personas, a la parte final de la diapositiva, las personas naturales y asimiladas, enunciadas en el inciso primero del numeral 4 y 6, están obligadas a suministrar la información respecto de las rentas de capital y rentas no laborales. En el caso de los de régimen simple, pues todo lo que hayan generado que dé motivo al ingreso y que lo permita. Pero en el formato 1001, que será donde debe reportarlo, el parágrafo 14 de allá del formato 1001 me dice, aquí la parte final de esta diapositiva, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación deberán informar el valor total de los pagos o abono en cuenta, diligenciándolos en la columna de pagos o abono en cuenta no deducibles y diligenciar 0 en la columna de pagos o abono en cuenta deducibles. Es el simple, sí debe reportar, pero lo hará los pagos en la columna no deducibles. La VT que nombra la resolución, por ejemplo, en el artículo primero de obligados 11.800, ¿con qué valor calculamos este tope? ¿Con la de qué año la incluimos? Me dice la resolución que para los efectos y para poder establecer cuál es el monto correspondiente a la VT, deberemos utilizar el valor de la VT correspondiente al año gravable referido. Entonces, me dice el numeral cuarto. 2.400 VTs, 11.800 VTs en lo que corresponde. Y dice entre paréntesis allá, unidades VT equivalentes al año gravable referido. Las VTs
siempre harán y se tendrán en cuenta es para el año gravable referido. Como la información que se está solicitando corresponde al 2024, deberé utilizar es el valor de la VT del año gravable 2024. Y tendré que estar entonces es reportando la condición correspondiente al cálculo de 11.800 para el año gravable 2024. Como la idea de la resolución 162 es que sea algo perdurable en el tiempo, pues los 11.800 serán la misma base para el año gravable 2025, solamente que para el 2025 multiplicaré 11.800 por 2025. Es siempre, y cuando usted empieza a leer allá, dice el numeral cuarto, las personas naturales, estoy leyendo lo de la resolución, y sus asimiladas que durante el año gravable reportaron el año inmediatamente anterior a obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 unidades de valor tributario equivalentes al año gravable referido. Entonces, tendré yo que hacer ese cálculo en la parte correspondiente como tal. Tengo una franquicia que inició factura electrónica, me dice Isabel Costanza. En junio, antes era POS, pero el programa de la marca no permite seleccionar el tipo de documento. Debería enviar todo a 22222 o tomo la factura electrónica por tercero. ¿Qué sugiere? El problema radica en que no siempre será cédula de ciudadanía. Pues eso, ¿qué otros tipos de documento tiene? Y esos tipos de documento los puede estar reportando sin ningún problema y sin ninguna complicación como tal. Porque todos la documentación nuestra es válida y es efectiva. El formato 1007 lo que dice es, si usted puede identificar por algún medio al tercero, debe reportarlo con los datos del tercero. Únicamente cuando no pueda identificar al tercero por ningún medio, lo reportará con el 222-222-222. Pero si usted ya hizo factura electrónica desde junio, la DIAN sabe a quién le facturó usted facturación, a quién le hizo usted facturación electrónica. Entonces no va a poder uno decir, es que no identifique a nadie cuando usted resulta que sí tiene el poco de facturas identificadas porque las elaboró como tal. Entonces hágalo en esa condición. Y debe siempre únicamente los que no identifique con 222-222-222. Que la persona que le compró en cédula de ciudadanía, pues reporta cédula. No, que me dijo tarjeta de identidad, pues reporta tarjeta de identidad. No, que digo, yo tengo es pasaporte, pues reporta pasaporte. Todos y cada uno tienen un código como tal. No, que es que yo tengo es permiso especial de permanencia, repórtelo con permiso especial de permanencia. No, que yo soy persona jurídica y tengo NIT, repórtelo con NIT. Nelson me comenta. En el reporte en contratos de mandato con respecto al arrendamiento a través de una inmobiliaria, en lo que tiene que ver el gasto IVA, retención en la fuente, ¿a nombre de qué tercero se realiza? Gracias. Siempre el mandatario deberá respetar las calidades tributarias del mandante. Si una inmobiliaria arrienda apartamentos, oficinas, para el ejemplo, arrienda oficinas, pero el mandante, el propietario dice, arriéndeme mi oficina, pero yo soy persona natural no responsable de IVA, pues no le debe facturar IVA. Pero si el otro mandante llega, arriéndeme también mis oficinas, pero yo sí soy responsable de IVA, debe facturar IVA por esas oficinas. Pues por unas podrá facturar IVA y por otras no, porque siempre deberá respetar la calidad del mandante. Si el mandante le dice, yo soy del régimen simple de tributación, a mí no me deben hacer retenciones, la inmobiliaria, actuando como mandatario, debe contarle al arrendatario y decir, no vaya a hacer retenciones porque el propietario pertenece al régimen simple de tributación. Y así sucesivamente. Entonces, siempre deberá la inmobiliaria respetar las condiciones tributarias del mandante, del propietario. Si el propietario dice, yo soy agente de retención, debe hacer retenciones en la fuente y debe cumplir con todas las circunstancias. Circunstancias que se van a reportar en el formato 5247 en lo que tenga que ver con el gasto.
Entonces, allá en el formato 5247, que es el mismo formato 1001 con un número diferente, deberá reportar si el pago fue deducible, si él tiene IVA mayor valor del costo, si practicó retención, si asumió la retención, etcétera. Y en el formato de IVA, pues deberá reportar si facturó IVA, si generó IVA y si pagó IVA, si ese IVA es descontable o no. Entonces deberá así hacerlo respetando las calidades del tercero. ¿Y a nombre de qué tercero se realiza? Si compró algo, un ejemplo, la inmobiliaria por el daño del baño le pagó al maestro de obra para que lo fuera y la revisara, reparara, cambiara, hiciera. Pues la inmobiliaria debe reportar al maestro de obra. Si le tiene que hacer retención, la inmobiliaria le da retención, etcétera. Pero al final del formato, en las columnas finales del formato, dice allá quién es el partícipe y en las columnas finales coloca el tipo de documento y el número de documento del propietario como tal. La diferencia, en cambio, se debe reportar la realizada o la no realizada. Tanto para ingresos como para gastos será la realizada. Es decir, lo que efectivamente generó y sucedió. Un restaurante se creó en junio, abrió las puertas en octubre, pero entre junio y julio tuvo gastos que se llevaron como preparativos. ¿Cómo se registran en Exógena? La mayoría de ese rubro es nómina, solo se reportan en el 2276, claro. Como son nóminas, se reportan en el 2276. Otra vez, no es para usted si es gasto, si es preoperativo, si eso es diferido, si eso es gasto pagado por anticipado, si es costo. No, es para el tercero. ¿Qué significa? Y para el tercero, usted tiene que reportar que los terceros recibieron ingresos por nómina y deberá reportarlos. Ah, pero que también compré unos materiales, pues reporte compras en el 1001. Que alquilé un equipo, reporte alquileres en el 1001. Que le pagué al ingeniero, pero le pagué por un contrato de prestación de servicios, lo reportará en el 2276 en la forma correspondiente. Se suscribió un contrato con un banco de un forward. Aquí volvemos. Al cierre del año estaban sin realizar porque no se han dado las condiciones de vencimiento. ¿En qué formato y cuál es el tercero a informar? María, como respondí yo anteriormente, lo que yo tengo que ver es si ya a diciembre ese contrato le generó un ingreso a alguien o le generó un gasto a alguien para poder reportar. Pero mientras no haya una cifra que le haya significado que un tercero, si recibió ingreso, tenga obligaciones tributarias, o que un tercero, si yo realicé el gasto, tenga entonces alguna condición especial de ingreso, ahí no hay nada que reportar porque no hay pago, no hay ingreso, no hay nada. Si me estás diciendo que no se ha hecho todavía nada, está el contrato suscrito, pero aún no se han dado condiciones de vencimiento, entonces no ha pasado nada. Usted lo que tiene es un compromiso con un banco, que es como firmar una promesa de compraventa de un apartamento sin anticipo. Y si se da el anticipo, esa promesa de compra del apartamento se deberá llevar como una cuenta por cobrar si yo soy la persona que lo estoy comprando o como una cuenta por pagar si soy la persona que lo estoy vendiendo. Pero en ningún momento voy a reportar ni ingreso ni gasto algo. María me hace una pregunta parecida a la anterior, pero me dice que cómo se debe reportar la diferencia en cambio no realizada. No, se reportará la realizada. Luis Fernando dice, cuando no hay adquisición, estábamos, me imagino que cuando estaba hablando de la compra-venta de la notaría y terminamos con la respuesta de la parte de hipoteca que dije, esa sí no se reporta. Nelson me dice, en los contratos de cuentas en participación, el socio oculto, ¿cómo debe reportar los ingresos, costos y gastos que le certifica el socio gestor? Los gastos que se realicen en un contrato de cuentas en participación los tiene que reportar siempre el socio gestor y no los debe reportar el oculto, los gastos. Los ingresos de un contrato de cuentas en participación los debe reportar el gestor, incluyendo y reportando a cada uno también de los
ocultos. Pero para ese caso específico, los ocultos deberán reportar los ingresos bajo el concepto 40C12, ingresos a través de cuentas en participación, reportando el nombre del gestor. Otra vez, los gastos solo los reporta el gestor, no deben ser reportados en ningún momento por el oculto. Los ingresos los reporta el gestor y el oculto reportará en el 1007. El gestor reporta los gastos en el 5247, los ingresos en el 5248. Y el oculto no reporta gastos. El oculto reportará en el 1007 de él, si tiene que reportar exógena, la parte que le haya certificado el gestor, pero bajo el concepto 4012 y bajo el tercero del gestor. Eso porque el parágrafo tercero del artículo 22 de ingresos me dice: en la información de ingresos recibidos a través de consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración de hidrocarburos, gases, minerales, contratos de joint venture, de cuentas en participación, participio oculto, de convenios de cooperación con entidades públicas, de contratos de fiducia o a través de correos como beneficiario del pago, se debe reportar la identificación, nombres y apellidos, razón social y país de los terceros que administraron el contrato. Por eso se debe reportar es al socio gestor como tal. Amparo me dice: ¿cómo se va a presentar el IVA por prorrateo? Amparito. Este año tenemos más chicharrones con el IVA por prorrateo. Más chicharrones. Sí. Voy a tratar de escribir por aquí en algún lado algunas cosas para que nos entendamos. Y tratar de mostrarles a ustedes la pantalla. Primero, en el formato 1001, espero que les esté mostrando el formato 1001. Este es mi formato 1001, pero reviso. Sí. Sí, señor. En el formato 1001 yo tengo que reportar a quién le pagué y qué le pagué. Y allá, en ese formato 1001, además de decir a quién le pagué, yo debo reportar cuando el IVA sea mayor valor del costo o gasto. Entonces, para mi ejemplo, yo hice una compra por 30 millones de pesos. Vamos a dejar una cifra así cerrada. 30 millones de pesos. Eso es la compra. Esa compra tuvo un IVA que es del 19%. Y en total, yo debo reportar, entonces, yo le pagué a la persona 35.700.000. Sin embargo, este IVA, yo como vendo productos que son excluidos y productos que son grabados, así el grabado sea a tarifa cero, yo deberé entonces calcular prorrateo. Cuando hago el cálculo del prorrateo, me da que de este IVA llevaré como IVA descontable, llevaré el 40% y que llevaré como mayor valor del costo o gasto el 60% correspondiente, el saldo. 60% será mayor valor del costo o gasto. Ahí ya más o menos nos entendemos nosotros. Entonces, ¿cuál es la condición y cómo voy a hacer yo esa distribución? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo reporto eso? Entonces, cuando yo hago la operación, tengo que coger los 5.700.000, multiplicarlo por el 40%, los 5.700.000, multiplicarlos por el 60%. Entonces, yo tendré que reportar estas condiciones. Aquí reportaré que hice una compra, concepto 5007, tipo de documento a nombre de quien yo le haya comprado,
todos los datos correspondientes a él. En pago deducible deberá reportar los 30 millones de pesos, porque los 30 millones de pesos son lo que son ingreso para el que me vendió. Y en el formato 1001, yo voy a reportar en la columna de IVA mayor valor del costo o gasto, lo que sea mayor valor del costo o gasto. 3.420.000 pesos. Me toca hacerlo tercero por tercero. Yo no puedo ese cuentico que hacíamos nosotros hace 30 años, que era que todo del IVA lo llevaba yo a una cuenta pendiente por distribuir o para una cuenta puente que llamábamos nosotros, después calculábamos el prorrateo y entonces todo con el NIT de la DIAN o todo con el NIT de la entidad, llevábamos una parte a IVA descontable y la otra parte a mayor valor del costo o gasto como gasto deducible. No, tengo que hacerlo bajo el tercero de a quien le compré y bajo el tercero a quien le pagué el IVA. Pero reportamos 3.420.000 y el resto, pues como es descontable, lo debo reportar en el formato de IVA descontable, que es el 1005. Pues allá en el 1005 voy a reportar al mismo tercero, al mismo tercero que reporté, y incluyendo ahora que el IVA descontable fue, ¿cuánto fue que dije? 2.280.000. Sin embargo, a partir de este año gravable 2024, a partir de este reporte, mi formato 1005 tiene una nueva columna. Mírenla acá, esa nueva. Esa columna no la tenía antes del formato 1005. Donde me dice que reporte ahora en el mismo formato 1005 el IVA tratado como mayor valor del costo o gasto. Entonces, ahí en esa columna yo tendré que reportar nuevamente los 3.420.000 pesos. Eso implica que cuando la DIAN reciba este formato va a sumar y me va a decir que a quien yo estoy reportando hizo una factura o hizo facturas a mi nombre donde me cobró IVA por 5.700.000. 5.700.000 de los cuales únicamente en mi declaración de IVA yo resté 2.280.000 y los 3.420.000 los llevé como un IVA mayor valor de costo o gasto que corresponderá y será nuevamente esta cifra. Será igualito a esta. El IVA mayor valor del costo o gasto, entonces yo lo voy a reportar doblemente en el 1001 y en el 1005. Bueno, aquí Ángela me dice, si la cartera te da negativa debe llevarse a la 28, ¿cierto? Edelmira me dice, ¿cómo se debe reportar la prima en colocación de acciones? Me imagino en la pregunta, Edelmira, que tú me estás preguntando, yo empresa, yo sociedad, tengo en mis cuentas de patrimonio una partida de patrimonio, una partida que se llama capital, portes como ustedes lo lleven, y otra que se llame prima en colocación de acciones. ¿Cómo reporto esa prima de colocación de acciones? Ahí viene otro cambio que se hizo para este año 2014 y siguientes, y es el formato 1010. El formato 1010 tiene dos cambios significativos a partir de este año gravable 2024. Primer cambio significativo, deben reportarse todos los socios. No hay cuantía mínima en el formato 1010. Hasta el año gravable 2023, la cuantía mínima era de 3 millones de pesos. Ya para el año gravable 2024 no hay cuantía mínima. Y adicionalmente, en mi formato 1010 me generaron una nueva columna, que es valor prima en colocación de acciones. Entonces, ahí, pues, bajo el tercero de quien pagó la prima en colocación de acciones, yo deberé estar reportando
ese monto en la parte correspondiente. Hay una columna nueva para la prima en colocación de acciones. Entonces, vamos a reportarla allá. Mira. Marta me dice, la sociedad tiene una deducción por depreciación mayor a la contable. En el formato 1011 reporto el valor contable en el concepto 8283 y la diferencia en el concepto 8276 o todo en el 8283 del gasto por depreciación. No. Marta, el objetivo del formato 1011, y así se denomina el formato 1011, es información de declaraciones tributarias. Por lo tanto, lo que me va a pedir la DIAN que yo le reporte ahí es no yo que contabilicé, ni cuánto hay, sino yo en mi renta que estoy incluyendo como parte de esos costos y como parte de esos gastos. En mi renta. Entonces, por consiguiente, yo ahí en mi renta, en la parte correspondiente a los gastos, yo deberé, ahí tú me dices concepto 8283, ese 8283 es deducción por depreciación, artículo 128 del Estatuto Tributario, y el 8276, que son costos y deducciones fiscales no reconocidos contablemente por diferencia temporaria como tal, para efectos del artículo 59 y el artículo 105. Pero esos son costos que no reconoces tú contablemente, pero que sí lo son dentro del punto de vista fiscal y por eso se genera una diferencia temporaria como tal. Un ejemplo, pues que trate de asimilarlo, aunque cuando esté más para el lado del ingreso, pero es que ahorita, pues como para que no rinda. Los ingresos presuntos yo debo incluirlos fiscalmente, pero no contablemente, porque no me dan un manejo real contable ni yo tengo que pagar. Lo mismo pasa con los costos. Puedo tener costos y gastos que sean desde el punto de vista fiscal, pero no lo son desde el punto de vista contable. Y será cuando tú, después del proceso que tienes depreciación mayor a la contable, una deducción por depreciación mayor a la contable, ahí es donde te va a dar esos montos que ya hoy son deducibles, pero que me generan una parte negativa en cuanto a la distribución. Que sí debería llevar esa parte si me corresponde a una diferencia temporaria en la positiva en la 8276. Todo el gasto, todo lo que tú causes por depreciación lo llevas a la 8283 y lo que te dé por mayor valor o como por aplicación de la temporaria en el año lo llevarás a la 8276. Paola, Andrea me dice, la empresa realiza importaciones. Es cierto que todo lo relacionado con la importación de mi inventario lo debo reportar en cada concepto del 1001, es decir, si hay transporte en el concepto de servicios y así sucesivamente, no puedo reportar todo en el concepto de compra de activos movibles. Gracias. Ahora, no siempre es correcto ni es bueno hacerlo así. Tú lo estás haciendo o lo harías así porque todo lo tienes en la cuenta correspondiente a importación y porque dicen que serán gastos gastos inherentes a la importación, todos aquellos en los cuales incurra hasta que el producto quede disponible. Sin embargo, imagínate, la persona que prestó el servicio de transporte, ella va a contarle a la DIAN y va a declararle a la DIAN es que él prestó un servicio de transporte y como tal tiene una actividad económica y como tal va a tributar por eso. Y resulta que tú le estás diciendo a la DIAN que mentiras, que el señor no prestó servicio de transporte, sino que el señor te vendió algo. Porque cuando tú reportas que tú compraste y al hacer el cruce con el tercero, pues va a aparecer es que si tú compras y le compras a él, él debe estar vendiendo. La DIAN se queda esperando que el señor en su declaración escriba y ventas tanto, y tuve ingresos por ventas por tal valor, tuve ingresos por prestación de servicio. No, no está reportando las ventas. ¿Será que ese señor me está ocultando algo? ¿Será que ese señor no me está diciendo la verdad? Entonces, el acomodar uno a su condición sin tener en cuenta que la exógena es para hablar de los terceros,
puede generarle compliques a él porque la DIAN lo puede requerir, explíqueme usted por qué no hizo esto, y cuando le explique, entonces eso usted explíqueme usted por qué está diciendo que le compró, qué le compró, ¿será que está utilizando proveedores ficticios? ¿Será que como tiene el NID dijo que le había comprado cuando no le ha comprado, o será que de verdad compró? Entonces, a veces no es necesario llegar a esa condición correspondiente de incluir posibles problemas. Amparo me dice, ¿cómo se reportan beneficios que dan las empresas a los empleados? Caso póliza exequial, medicina prepagada. Gracias. Amparo, ahí hay que mirar lo dispuesto por la reforma tributaria pasada en lo que tiene que ver con los ingresos en especie. La reforma tributaria, ingresos en especie del trabajador, a qué valores que como tal sean pagados a un tercero, pero que el beneficio sea para el trabajador. Es el caso de la póliza exequial, es el caso de la prepagada. Yo se la pago a la empresa de servicios preexequiales, lo pago a la medicina prepagada, pero quien va a gozar de los servicios es el trabajador. También me dice la reforma, o me dijo la reforma, sino que me dijo que no serán ingresos del trabajador si esos pagos se realizan basados en convención colectiva o en pactos colectivos. Bajo esa circunstancia, si los pagos se realizan bajo pagos basados en la convención colectiva o en el pacto colectivo, serán siempre un gasto para la empresa y no serán un ingreso para el trabajador. Si se realizan por fuera de pacto colectivo o de convención colectiva, serán gasto para la empresa, pero ingreso del trabajador. Entonces, la empresa deberá reportar en ambos casos, en el 1001, deberá reportar, le pagué a Colsanitas la suma de tanto, porque son gastos de la empresa. Le pagué a Grupo Recordar, la suma de tanto, porque son gastos de la empresa. Si esos gastos no se hicieron por pacto colectivo, son ingresos del trabajador. Entonces, en el 2276, bajo el NID del trabajador, bajo la cédula o NID del trabajador, deberemos reportar nosotros en la columna otros pagos si están desalarizados o pagos si son salario, el valor correspondiente que para el trabajador se convierten en ingreso y le serán generadores de renta. Entonces, también tengo que mirar es bajo qué criterio yo estoy haciendo ese pago y bajo qué condiciones para evitar las implicaciones fiscales que tiene todo eso. En las empresas que se maneja prorrateo, me dice Jaiber, ese gasto en dónde debo reportarlo en exógena y adicional, ¿debo hacer algún cruce con mi formulario 300? Ya miramos esa pregunta, Jaiber, pero queda complementando la parte del formulario 300. En el formulario 300, en la declaración de IVA, pues usted reporta ya el IVA generado, que el IVA generado le debe cuadrar con lo que reporte aquí en el 1006. IVA generado, ¿dónde está el 1006? Que no pasó el 1006. 1006, IVA generado, le debe cuadrar con lo que reporta usted en el 300, y allá en los renglones de IVA descontable, pues le deberá reportar lo que usted reporte en el 1005 en la columna correspondiente a impuesto descontable. A este tercero del ejemplo que hicimos para el prorrateo, me da que nosotros le pagamos en total de IVA 5.700.000, pero solo llevó como descontable 2.280.000. Entonces, ese es el valor que debe tener usted incluido en los formularios 300 en la forma correspondiente. Marta me dice, la agencia de viajes emite a la empresa la factura detallando la aerolínea, los ingresos propios de la agencia. Entonces, la empresa con qué NID debe reportar la factura de la agencia. Otra vez, la agencia de viajes emite a la empresa la factura detallando la aerolínea, los ingresos propios de la agencia. Entonces, la empresa con qué NID debe reportar la factura de la agencia. Con el NID de la agencia.
La empresa dirá, ¿quién me facturó a mí? La agencia. Yo reporto a la agencia de viajes. Y es la agencia de viajes la que en el formato 1647 debe decir, pero eso lo hace la agencia. Yo recibí tanta plata, pero de esa plata que yo recibí, tanto era para la aerolínea. La aerolínea tendrá que decir después en su 1647, yo recibí tanta plata de la agencia de viajes, pero de esa plata, tanto era para tasa aeroportuaria, para colocar un ejemplo. Entonces, siempre tendremos que ir llevando quién genera el ingreso y cómo vamos a hacer esa consideración. El régimen simple, ¿qué condición debo cumplir para presentar exógena? O todos los que estén en ese simple deben presentarla. No, el simple debe cumplir las mismas condiciones que cualquier persona natural o las mismas condiciones que cualquier persona jurídica. Es decir, si es persona natural, haber tenido ingresos brutos superiores a 555 millones. Si quien está en el régimen simple es una persona jurídica, haber tenido ingresos superiores a las 2.400 VT, los 112 millones correspondientes. Las personas naturales no comerciantes deben reportar información exógena, solo lo reportado en declaraciones de renta en las cédulas de rentas de capital y no laboral. Así es, Doris, y así me lo dice el parágrafo 3º del artículo 1 de la resolución 162. Que las personas naturales obligadas a reportar, sean comerciantes o no, los obligados a reportar, solamente deben reportar, están obligados a reportar la información correspondiente a rentas de capital y rentas no laborales. Lo que me quiere decir ahí es que las personas naturales no tienen por qué reportar que hicieron mercado, que le compraron comida al perro, que mandaron lavar el carro, que la reparación también de la lavadora le costó esto. No, porque eso no tiene nada que ver con las condiciones de las rentas de capital y rentas no laborales. Las CESAL no contribuyentes del impuesto de renta, constituidas bajo el artículo 23, quedan obligadas a partir del 2025 a reportar en qué invirtieron los excedentes. Sí, señorita, sí, aquí no sé, a mí es Quitaparrado Luz Colombia. Sí, señora. Debe reportarse a partir del 2025, para este año no, en los formatos 2834 y 2835, diciendo en qué se invirtieron los excedentes, incluidos los del artículo 23. Los valores que se incluyen en el activo y pasivo por la participación en cuentas en participación se deben reportar. ¿Y cómo? En la renta sí, en la exógena no. En el caso de las importaciones, a veces la factura es generada por todos los gastos por el agente de aduana. Eso es cierto. ¿Sí? Con los agentes de aduana y con el caso de las importaciones, tenemos que mirar nosotros qué tipo de agente de aduana contratamos y bajo qué figura lo contratamos. Normalmente, con los agentes de aduana se debe firmar un contrato de mandato. Si se firmó un contrato de mandato, ellos deben entonces ser los obligados a reportar porque ellos actúan como mandatarios. Entonces esos agentes de aduana tendrán que estar diciendo, yo le pagué a nombre de mi mandante a fulanito tanto, a sutanito tanto, y quien debe hacer el reporte es el agente de aduana. Pero hay que mirar qué tipo de contrato y qué tipo de convenio fue el que se hizo cuando se hacen esas importaciones y esas condiciones. Bueno, Carmencita. Ahí esto se cortó. Doctor, muchas gracias, sí, señor. Aquí Bien, estamos, no me doctor. veía. Ya, gracias, doctor, por aceptarnos la invitación. A todos, muchas gracias por la participación, por la asistencia. Gracias a ustedes son posibles nuestros Accounter Te Responde. Doctor, los invitamos, las personas que no asistieron al taller de enero, diciembre del año pasado, tenemos la segunda fecha, el miércoles 5 y jueves 6 de marzo de 4 a 8. Vamos a estar 8 horas de capacitación con el doctor Beltrán en el taller de planeación exógena paso a paso, año grabable 2024 y la preparación Allá 2000. profundizaremos muchísimo más de lo que podemos ver hoy en cada uno de los formatos. Haremos el taller, se les entregan las diapositivas, se les entregan esas hojitas Excel donde están todos los formatos, donde ya están los formatos, pues como están adecuados para la información exógena de este año, para que mientras no tengamos prevalidador, por lo menos vamos llenando la información en Excel para después simplemente pasar al prevalidador.
y se le entregan pues todas las herramientas para que, como dices tú, en el paso a paso podamos desarrollar esas condiciones en la forma correcta. Así es, doctor. Entonces los esperamos. Imagínate, doctor, si aquí pudiste solucionar tanto en 2 horitas, allí vamos a estar 8 horas y ya con un taller completo. Entonces los esperamos si ustedes no asistieron en la fecha anterior. Muchas gracias, doctor. Feliz noche para todos. Descansen, por favor. Feliz noche. Nos vemos el 5. Bendiciones. Gracias. A todos, muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Bendiciones.